Juan 3:16 dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un hermoso versículo, una gran revelación en este lugar. ¿Quién es este Hijo unigénito que dice la palabra que Dios envió? Literalmente la palabra usada acá en esta escritura, la palabra griega es monogenes, que significa uno, único, exclusivo en ese género. ¿Por qué es único, exclusivo en ese género? Porque su madre era una mujer virgen llamada María, una mujer humana. En cambio su padre era un ser divino, Dios mismo. Y si miramos la escritura, en el mismo Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne, y ese verbo ya sabemos que es Dios mismo que se manifestó en carne, según Juan 1:1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo se manifestó en carne, y dice la escritura: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, el mismo Dios que viene y se manifiesta en carne, esa humanidad se muestra como unigénito, único en su género. Y en el verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Es decir, el Hijo, la humanidad ha venido a mostrar la revelación de quién realmente es el Padre. En el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento me impresiona que Jehová mismo dice: y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cuándo vendieron a Jehová por 30 piezas de plata? Y dice la escritura un poco más adelante, en el capítulo 12, verso 10, dice Jehová: y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cuándo traspasaron a Jehová? Y dice también: llorarán por mí como se llora por hijo unigénito. Acá Jehová está revelando que el hijo unigénito que iba a morir en la cruz del Calvario es el mismo Jehová. Y dice acá: afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Una gran y poderosísima revelación que se cumple en el Evangelio de Juan capítulo 19 verso 37, cuando dice en la crucifixión del Señor: y esto se cumplió en la escritura, cuando decía en la profecía: mirarán al que traspasaron. Y en el Antiguo Testamento lo leímos: Jehová dijo: me mirarán a mí, a quien traspasaron, pero mirarán como hijo unigénito. Y en esta gran revelación que estamos mirando acá, hermanos y amigos, podemos volver otra vez al Evangelio de Juan capítulo 3, donde dice el versículo 18: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito de Dios? Jesús es su nombre. Cuando hablamos del unigénito, hablamos del nombre. Cuando hablamos del unigénito, hablamos de la revelación. El mismo Padre que descendió a los cielos y se mostró como Hijo. Por eso Jehová dijo: mirarán a mí a quien traspasaron. Cuando miramos a Jesucristo en la cruz del Calvario, es el mismo Jehová que está en ese lugar en manifestación humana. La gran revelación de Dios mismo hecho hombre. Aquel verbo fue hecho hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es su nombre.